Las gemelas pobres le hacen una petición a un joven multimillonario. ¿Serás nuestro papá en la presentación de la escuela? La respuesta te pondrá la piel de gallina. Cuando terminó la escuela, Emilia y Camila esperaron en el patio de la escuela primaria San Francisco mientras los demás niños corrían hacia sus padres, charlando emocionados sobre la presentación que tendrían el viernes. Las gemelas se sentaron en silencio en un banco, balanceando las piernas que apenas tocaban el suelo. Todos ya están hablando de los vestidos que van a usar y de cómo sus papás van a grabarlo, murmuró Camila, pateando una piedrita en el suelo. Nosotras somos las únicas que vamos a estar solas. Al menos tenemos mamá, respondió Emilia, siempre la más práctica. Aún así no puede venir, hizo pucheros Camila. Pero la mamá de Tomás ni siquiera trabaja. Y su papá se va a tomar el día libre solo para verlo cantar, y ni siquiera canta bien. Las dos se quedaron calladas, recordando la conversación de esa mañana. Su madre, Sofía, había encontrado la nota sobre la presentación del Día de la Familia y les explicó con lágrimas en los ojos que no podía faltar a su turno en el comedor el viernes. Era el día más ocupado de la semana y ya estaba al límite después de haber faltado un día cuando Emilia se enfermó el mes pasado. Fue entonces cuando las gemelas notaron un auto negro brillante estacionándose al otro lado de la calle. Un hombre joven, vestido con un traje oscuro y bien cortado, bajó del vehículo. Miró su reloj con impaciencia y sacó el teléfono. Mira a ese hombre, le dio un codazo Camila a su hermana. Parece importante. Emilia observó al desconocido con curiosidad. ¿Crees que sea papá de alguien? No, respondió Camila pensativa. Nunca lo había visto antes. El hombre empezó a caminar de un lado a otro en la acera, hablando por teléfono, con cara de estar perdido o atrasado. De repente, Camila se levantó del banco. Vamos a hablar con él. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Emilia, sorprendida por la sugerencia de su hermana. No sé, se encogió de hombros Camila, ya decidida. Solo tengo una corazonada. Mamá nos dijo que no hablemos con extraños, le recordó Emilia, dudando. Solo vamos a preguntarle si está perdido, respondió Camila, ya tirando de la mano de su hermana. Vamos. Sin darle tiempo a Emilia de protestar más, Camila empezó a caminar decidida hacia la reja. Emilia la siguió a regañadientes, mirando hacia atrás para ver si algún maestro las estaba observando. Las gemelas salieron por la reja de la escuela y se detuvieron en la acera. El hombre estaba al otro lado de la calle, todavía al teléfono. Esperemos a que termine la llamada, susurró Camila, como si estuvieran en una misión secreta. El hombre estaba teniendo un día complicado. El GPS lo había llevado a la dirección equivocada y ahora llegaba tarde a una reunión importante. Dile al señor Martínez que estaré ahí en 20 minutos. Como mucho, dijo al teléfono y colgó. Fue entonces cuando notó a dos niñas idénticas observándolo desde el otro lado de la calle. Llevaban uniformes escolares sencillos y el pelo castaño claro recogido en coletas. Lo miraban con curiosidad sin disimulo. Él sonrió ligeramente, divertido por la situación. Les hizo un breve saludo con la mano y volvió a prestar atención a su teléfono, intentando descifrar el camino correcto. Para su sorpresa, las gemelas cruzaron la calle y se detuvieron a unos pasos de él. Una de ellas, aparentemente la más valiente, dio un paso adelante. «Hola, ¿está perdido?» El hombre levantó las cejas, un poco sorprendido por el acercamiento directo. Estoy buscando la dirección de una empresa. La niña sintió como si eso tuviera perfecto sentido. Pensé que parecía importante. Lleva traje. Él no pudo evitar sonreír. Y tú eres muy observadora. ¿Cómo te llamas? Soy Camila, y esta es mi hermana, Emilia. Somos gemelas. Ya me di cuenta, respondió él, guardando el teléfono en el bolsillo. Había algo en esas niñas que lo intrigaba.
Tal vez la confianza con la que se habían acercado a un desconocido, o el contraste entre sus expresiones, una tímida, la otra sin miedo. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Camila, mirándolo directamente a los ojos. El hombre dudó un momento, como si considerara si debía responder. Mateo, dijo al fin. Mateo Rivera. Es un nombre bonito, comentó Emilia, hablando por primera vez. Su voz era más suave que la de su hermana. Gracias, sonrió Mateo. Saben que no deberían hablar con extraños. No parece peligroso, respondió Camila con sencillez. Y estamos justo enfrente de la escuela. Todos pueden vernos. Mateo miró alrededor y notó que algunos adultos observaban la escena con atención. Se aseguró de mantener una distancia respetuosa con las niñas. Tenemos una presentación en la escuela el viernes, continuó Camila, cambiando de tema de golpe. Vamos a cantar y a mostrar dibujos de nuestra familia. Suena muy lindo, respondió Mateo, siguiéndole la corriente. Nuestra mamá no puede ir, explicó Emilia, mirando hacia abajo a sus zapatos. Tiene que trabajar para pagar las cuentas. Mateo sintió una punzada en el pecho ante la franqueza de la niña. Lo siento mucho. Todos van a llevar a sus papás, agregó Camila, con la voz cargada de tristeza. Somos las únicas que vamos a estar solas en el escenario. Solo tenemos a nuestra mamá. Pero ella tiene 2 trabajos. La maestra dijo que alguien de la familia tiene que estar ahí, dijo Camila, mirando sus zapatos. Pero no tenemos a nadie más. Debe ser difícil para ustedes, comentó Mateo, genuinamente conmovido. Es peor en las presentaciones, dijo Emilia en voz baja. Cuando todos tienen a alguien que los mira y les aplaude. Tomás va a llevar a su mamá y a su papá, contó Camila, cruzando los brazos. Y ni siquiera canta bien. Suena como rana. Mateo no pudo contener una risa. ¿Y ustedes? ¿Cantan bien? La maestra dice que sí, respondió Emilia con una pequeña sonrisa. Hemos practicado mucho. Soy la mejor de la clase, afirmó Camila con convicción. Pero no va a haber nadie para vernos. Seguro que lo hacen genial, dijo Mateo, mirando su reloj. Realmente necesitaba irse, pero algo en esas niñas le impedía despedirse y marcharse. ¿Tienes hijos?, preguntó Camila, observándolo con curiosidad. Mateo negó con la cabeza. No, no estoy casado. ¿Por qué no?, siguió Camila, ignorando la mirada de reproche de su hermana. Camila. La regañó Emilia, sonrojándose. No se pregunta eso, rió Mateo otra vez. Está bien. Supongo que nunca encontré a la persona adecuada. Nuestra mamá tampoco tiene esposo, explicó Emilia. Dice que somos solo nosotras 3 contra el mundo. Y parece que lo hacen muy bien, por lo que veo, comentó Mateo con una sonrisa amable. Camila miró a su hermana como pidiéndole permiso para algo. Emilia asintió ligeramente. Entonces, ¿podría ser nuestro papá en la presentación?, dijo Camila de repente, con voz clara y directa. Solo el viernes, para vernos cantar. Mateo se quedó completamente sin palabras. La petición inesperada lo tomó totalmente desprevenido. Sería solo por un día, agregó Emilia tímidamente. Nadie sabría que no eres nuestro papá de verdad. Solo necesitamos a alguien que nos aplauda, explicó Camila. Para no ser las únicas sin nadie. Sería a las 10, dijo Emilia, con los ojos llenos de esperanza. Si no tienes una reunión a esa hora. Mateo miró a las niñas, sorprendido por la audacia de la petición. Una parte de él quería decir que sí de inmediato, conmovido por la tristeza en sus ojos. Pero otra parte más racional sabía que sería extraño que un adulto apareciera fingiendo ser el padre de unas niñas que apenas conocía. Yo, no sé si eso sería apropiado, dijo al fin. Apenas nos conocemos y... No le diríamos a nadie,
insistió Camila. Sería nuestro secreto. Entiendo que estén decepcionadas porque su mamá no puede ir, dijo Mateo con suavidad. Pero no sé si puedo ayudar de esa manera. El rostro de las gemelas perdió algo de brillo. Camila bajó la cabeza, intentando ocultar su decepción. Está bien, dijo Emilia con una pequeña sonrisa. Solo era una idea. Una idea tonta, murmuró Camila. No es tonta, se apresuró a decir Mateo, conmovido por su tristeza. Solo es complicado. Entendemos, respondió Emilia, tirando de la mano de su hermana. Perdón por molestarlo. No me molestaron, les aseguró Mateo. Fue un placer conocerlas. Tenemos que irnos, dijo Camila, con la voz menos alegre que antes. La maestra se va a preocupar. Claro, asintió Mateo. Mucha suerte con la presentación. Seguro que la hacen increíble. Las gemelas se despidieron con un breve saludo y empezaron a alejarse. Después de unos pasos, Camila se detuvo y se dio vuelta. Es en la escuela primaria San Francisco, dijo, señalando el edificio detrás de ellas. Viernes, 10. Por si cambias de opinión. Antes de que Mateo pudiera responder, las niñas ya habían cruzado la calle y entraban por la reja de la escuela. Él las observó hasta que desaparecieron en el patio. Su teléfono sonó, trayéndolo de vuelta a la realidad. Era su asistente preguntando por qué aún no había llegado a la reunión. Ya voy en camino, respondió Mateo, subiendo a su auto. Mientras conducía, no podía sacarse de la cabeza el encuentro con las gemelas. Había algo en ellas que lo había tocado profundamente. La petición de que fingiera ser su padre por un día era absurda. Claro, apenas las conocía. No tenía ninguna obligación con ellas. Y sin embargo, la idea de que estuvieran solas en el escenario mientras todos los demás niños tenían a sus padres en el público lo molestaba más de lo que quería admitir. Escuela Primaria San Francisco, murmuró para sí mismo. Viernes, 10. El viernes, el auditorio de la Escuela Primaria San Francisco estaba lleno de padres ansiosos, algunos con cámaras, otros con flores para regalar a sus hijos después del espectáculo. En el backstage, los niños se preparaban, ajustándose la ropa y ensayando sus líneas por última vez. En medio del ajetreo, las gemelas estaban calladas en un rincón, ya resignadas a que serían las únicas sin nadie en el público. ¿Crees que vendrá?, preguntó Emilia mientras le acomodaba el moño del vestido a su hermana. Camila se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Claro que no. Ni siquiera dijo que vendría. Pero tampoco dijo que no vendría, argumentó Emilia, siempre la optimista. Es un hombre importante, respondió Camila. Seguro tiene cosas más importantes que hacer que fingir ser el papá de dos niñas que ni conoce. Fue una idea tonta, suspiró Emilia. Lo fue, aceptó Camila, aunque sus ojos revelaban que todavía conservaba una pequeña chispa de esperanza. La maestra empezó a llamar a los niños para formar fila. Clase de kinder, les toca. Recuerden sonreír. Las gemelas se pararon una al lado de la otra, sosteniendo sus dibujos. Cuando se abrió el telón, sus ojos recorrieron el público de inmediato, más por costumbre que por esperanza real. Las filas estaban llenas de padres sonrientes, algunos con cámaras, otros saludando emocionados a sus hijos. Varios niños señalaban orgullosos a sus papás en el público. Las gemelas sintieron esa punzada familiar de tristeza al ver todos los asientos ocupados por familias completas mientras ellas no tenían a nadie. Y entonces, casi al fondo del auditorio, apoyado contra la pared como si hubiera llegado tarde y no hubiera encontrado asiento, lo vieron. Mateo Rivera estaba ahí, con traje oscuro, observando el escenario con atención. Cuando sus ojos se encontraron con los de las gemelas, sonrió y les hizo un discreto saludo con la mano. Los rostros de Emilia y Camila se iluminaron al mismo tiempo. La sorpresa y la alegría fueron tan intensas que por un momento olvidaron dónde estaban.
Se apretaron las manos con fuerza, apenas conteniendo la emoción. Vino, susurró Emilia sin quitarle los ojos de encima a Mateo. Sabía que vendría, respondió Camila, aunque su tono delataba que también estaba sorprendida. El espectáculo comenzó. Uno por uno, los niños mostraron sus dibujos y cantaron pequeñas canciones sobre la familia. Cuando llegó el turno de las gemelas, avanzaron al centro del escenario con una confianza que no habían sentido momentos antes. Este es un dibujo de nuestra familia, anunció Camila, mostrando el papel lleno de colores. Soy yo, mi hermana Emilia y nuestra mamá. Nuestra mamá trabaja muy duro para cuidarnos, agregó Emilia, con voz sorprendentemente firme. No pudo estar aquí hoy, pero sabemos que nos quiere muchísimo. Las gemelas comenzaron entonces a cantar una canción sobre la familia, sus voces dulces y afinadas llenaron el auditorio. A lo largo de la presentación, sus ojos buscaban constantemente a Mateo al fondo del salón. Él sonreía y las observaba con atención, como si realmente fuera el padre orgulloso que le habían pedido que fingiera ser. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos. Mateo aplaudió con más entusiasmo que nadie, y las gemelas podrían jurar que vieron un brillo de emoción en sus ojos. Al final de la presentación, mientras los demás niños corrían a abrazar a sus padres, Emilia y Camila bajaron del escenario y caminaron tímidamente hacia Mateo. «Realmente viniste», dijo Camila, con los ojos brillantes. «Estuvieron increíbles», respondió Mateo, genuinamente impresionado. «Cantan muy bien». «Gracias por venir», dijo Emilia, más reservada pero igual de feliz. Nadie, nunca, no terminó la frase, pero no hacía falta. Mateo entendió perfectamente lo que quería decir. «Fue un placer», respondió él, sintiendo una emoción inesperada. «Me invitaron y no podía perdérmelo». «Los otros niños pensaron que eras nuestro papá de verdad», contó Camila orgullosa. «No dijimos que no lo eras». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que dos niñas que apenas conocía lo afectaran tanto? «Está bien», dijo sonriendo. «Nuestro secreto». Las gemelas le devolvieron la sonrisa. Y en ese momento, algo cambió dentro de Mateo. Tal vez fuera su inocencia, o la forma en que lo miraban con admiración, o simplemente el hecho de que habían confiado en un completo extraño para llenar, aunque fuera por unas horas, un vacío en sus vidas. «Estuvieron geniales», repitió, sin saber muy bien qué más decir. «De verdad». «Gracias por ser nuestro papá hoy», dijo Camila con esa franqueza desarmante que parecía ser su sello personal. Mateo asintió, sin confiar en su voz para responder. «Tenemos que irnos ahora», explicó Emilia. «La maestra está llamando a todos de vuelta al salón». «Claro», respondió Mateo, recomponiéndose. «Fue muy bonito conocerlas». Las gemelas se despidieron con un último saludo de la mano y se alejaron tomadas de la mano, como siempre. Mateo las observó hasta que desaparecieron entre la multitud de familias felices. Algo había cambiado en él. Un deseo que nunca supo que tenía. El deseo de proteger, de cuidar, de formar parte de la vida de esas niñas ahora estaba presente. Mientras salía de la escuela, Mateo ya sabía que ese encuentro había tocado su corazón de una manera que no esperaba. Esa mirada triste en los ojos de las niñas, su valentía al acercarse a él, la simplicidad de su petición, todo eso había despertado algo en su interior que no podía explicar. Lo que no imaginaba era cómo esa petición simple e inocente cambiaría su vida para siempre. Mientras los demás niños eran abrazados y fotografiados por sus padres orgullosos, Mateo se quedó al fondo del auditorio, viendo cómo las gemelas se alejaban con su maestra. La presentación había terminado, pero no podía simplemente irse. Esas niñas habían roto barreras que ni siquiera sabía que existían. Y ahora se sentía inexplicablemente conectado a ellas. Decidió esperar en la entrada de la escuela. Las clases aún no habían terminado, pero el Día de la Familia había sido un evento especial. Mientras las otras familias salían del auditorio,
Mateo miró su reloj. Ya había cancelado 2 reuniones importantes para estar ahí, y ahora consideraba cancelar el resto del día. Después de casi una hora, las puertas de los salones se abrieron y los niños comenzaron a salir en tropel. Mateo vio a las gemelas de inmediato. Caminaban tomadas de la mano, charlando emocionadas, con los rostros todavía iluminados por la alegría de su exitosa presentación. Cuando lo vieron, se detuvieron un momento, sorprendidas de que aún estuviera ahí. Luego, sonrisas idénticas se extendieron por sus rostros mientras corrían hacia él. «¿Sigues aquí?», exclamó Camila con un entusiasmo contagioso. «Pensamos que ya te habías ido», agregó Emilia, más reservada pero igual de feliz. Mateo sonrió, sorprendido por el alivio que sintió al volver a verlas. «Quería despedirme como es debido», explicó. «Estuvieron realmente increíbles allá arriba. Todos pensaron que eras nuestro papá de verdad», contó Camila, bajando la voz como si compartiera un secreto. «La maestra preguntó de dónde venías, y solo dijimos que era una sorpresa». Mateo rió, fascinado por la espontaneidad de la niña. De repente, una idea le cruzó la mente y, antes de pensarlo mejor, las palabras ya habían salido. ¿Ya almorzaron? Estaba pensando que podríamos comer algo juntos para celebrar la presentación. Los ojos de las gemelas se abrieron al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas. ¿Cómo en un restaurante?, preguntó Camila, incrédula. Si quieren, respondió Mateo, dándose cuenta demasiado tarde de que tal vez estaba cruzando una línea. Claro, si no tienen otros planes o si no necesitan ir a casa. No tenemos planes, se apresuró a decir Emilia. Normalmente vamos solas a casa y nos hacemos un sándwich. Mamá solo llega de su primer trabajo a las 3, explicó Camila. Mateo sintió una punzada de tristeza al imaginar a las niñas regresando a un apartamento vacío para preparar su propio almuerzo. Niñas de 6 o 7 años no deberían pasar tanto tiempo solas. ¿Entonces qué dicen?, preguntó. Conozco un lugar cerca con los mejores batidos de la ciudad. ¿Batidos? Los ojos de Camila brillaron. ¿De verdad podemos? Claro, sonrió Mateo. Se lo merecen después de esa presentación. Emilia, siempre la más cautelosa, dudó. Mamá dijo que no debiéramos ir a lugares con extraños. Tiene razón, aceptó Mateo seriamente. Es una regla muy importante. Pero ahora ya nos conocemos, ¿no? Y estamos en público, donde todos pueden vernos. Emilia lo consideró un momento y luego asintió. Supongo que está bien, solo esta vez. ¿Qué piensas, Camila? Pienso que tengo hambre, respondió Camila de inmediato, haciendo reír a Mateo. Entonces está decidido, dijo él, ofreciendo una mano a cada una. Vamos a celebrar su presentación. Las gemelas tomaron sus manos sin dudar, y juntos caminaron hacia el auto. Mateo las ayudó a abrocharse los cinturones en el asiento trasero, sorprendido de lo natural que se sentía, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El restaurante que eligió Mateo no estaba lejos, un lugar familiar con mesas al aire libre y un menú variado. No era el tipo de establecimiento que solía frecuentar, pero parecía apropiado para la ocasión. Sentados en una mesa en la terraza, bajo sombrillas de colores que los protegían del sol, Mateo observó cómo las gemelas estudiaban el menú con expresiones solemnes, como si fuera una tarea de extrema importancia. ¿Puedo pedir lo que quiera?, preguntó Camila, con los ojos recorriendo las fotos coloridas. Claro, respondió Mateo. Lo que deseen. ¿Hasta papas fritas?, preguntó Emilia casi en un susurro, como temiendo abusar. Especialmente papas fritas, confirmó Mateo, sintiendo una extraña mezcla de alegría y tristeza. Era evidente que un almuerzo sencillo en un restaurante era algo raro para ellas. Después de hacer el pedido, hamburguesas, papas fritas y batidos de chocolate para las niñas, y un sándwich para Mateo,
Cayeron en una conversación sorprendentemente fluida. ¿Entonces siempre van solas a casa desde la escuela? Preguntó Mateo, intentando mantener un tono casual. Emilia asintió. La mayoría del tiempo. Mamá trabaja en una tienda por la mañana y en un restaurante por la noche. Solo tiene libres los domingos, agregó Camila, jugando con la pajita de su batido. Pero a veces toma turnos extras incluso entonces. Debe ser difícil para ustedes, comentó Mateo. Nos arreglamos, respondió Emilia con una madurez que no correspondía a su edad. Yo sé calentar comida en el microondas, ya sabemos ducharnos solas y hacer la tarea. Yo ayudo a Emilia con matemáticas y ella me ayuda con lectura, agregó Camila orgullosa. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esas niñas ya habían aprendido a ser independientes de una forma en que ningún niño debería tener que hacerlo. Mamá dice que será más fácil cuando termine la universidad, explicó Emilia, como sintiendo la necesidad de defender a su madre. Estudia de noche, cuando ya estamos dormidas. Su mamá suena como una persona increíble, comentó Mateo sinceramente. Trabajar, estudiar y cuidarlas. Es la mejor mamá del mundo, afirmó Camila con convicción. Pero a veces desearíamos tener también un papá. Emilia le dio un codazo a su hermana, como regañándola por su franqueza. Pero Camila solo se encogió de hombros. Es verdad, insistió. Todos en la escuela tienen papá menos nosotras. ¿Nunca han conocido a su papá? Preguntó Mateo con cautela, sin saber si estaba entrando en terreno prohibido. Las gemelas negaron con la cabeza al mismo tiempo. Mamá dijo que se fue antes de que naciéramos, explicó Emilia. No le gusta mucho hablar de eso, pero tenemos fotos de él. Mamá las guarda en una caja debajo de su cama, agregó Camila. Camila. La reprendió Emilia. No se supone que revisemos las cosas de mamá. No las revisé, se defendió Camila. Las vi cuando buscaba mi calcetín perdido. Mateo observó la interacción con fascinación. Era claro que, a pesar de su apariencia idéntica, las personalidades de las niñas eran completamente diferentes, una cautelosa y responsable, la otra impulsiva y directa. ¿Tienen muchos amigos en la escuela? Preguntó Mateo, cambiando deliberadamente de tema. La conversación fluyó con naturalidad mientras comían. Las gemelas le contaron sobre sus maestras, sus materias favoritas, sus compañeros. Mateo escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas y riendo con las historias que contaban con tanto entusiasmo. ¿Y tú? Preguntó Camila de repente, terminando su batido. ¿Siempre fuiste rico? Camila. Exclamó Emilia, mortificada. Perdón, agregó, mirando a Mateo. No tiene filtro. Mateo rió. Está bien. Y no nací rico. De hecho, crecí en circunstancias muy diferentes a las de hoy. Las gemelas lo miraron con renovada curiosidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Emilia. Mateo dudó. No estaba acostumbrado a hablar de su pasado, especialmente con personas que acababa de conocer. Pero había algo en la sinceridad de esas niñas que lo hacía querer ser igual de sincero. Pues, cuando era niño, de su edad más o menos, mi familia no tenía mucho dinero, comenzó. Mi mamá también trabajaba en 2 empleos, igual que la de ustedes. ¿De verdad? Camila pareció genuinamente sorprendida. ¿Pero cómo tienes un auto tan bonito? Mateo sonrió. Eso vino mucho después. Cuando era pequeño, vivíamos en un apartamento muy chico y a veces era difícil pagar todas las cuentas. ¿También estabas solo en casa? Preguntó Emilia. A menudo, confirmó Mateo. Y también tuve que aprender a arreglármelas solo desde temprano. ¿Y tu papá? Preguntó Camila directamente. ¿Se fue como el nuestro? Mateo sintió una punzada al recordar a su padre. No exactamente.
Estaba presente físicamente, pero tenía problemas. Bebía mucho y no era una persona muy responsable. Las gemelas lo miraron con atención absoluta, como si cada palabra fuera importante. ¿Pero cómo te hiciste rico?, quiso saber Camila. Mateo rió ante la franqueza de la pregunta. Estudié mucho. Conseguí una beca para la universidad y luego trabajé duro. Tuve algunas buenas ideas y un poco de suerte también. ¿Ves, Emilia? Camila le dio un codazo a su hermana. Mamá tiene razón. Si estudiamos, algún día también podemos ser ricos. No se trata solo de dinero, agregó Mateo con suavidad. Se trata de hacer algo que te guste y que marque una diferencia. Cuando terminaron de comer, Mateo se dio cuenta de que había pasado casi 2 horas hablando con las niñas. El tiempo había volado de una manera que rara vez ocurría en sus almuerzos de negocios. Creo que es hora de llevarlas a casa, dijo, mirando su reloj. Una breve mirada de decepción cruzó los rostros de las gemelas, pero asintieron con comprensión. Fue el mejor almuerzo de mi vida, declaró Camila solemnemente, haciendo sonreír a Mateo. El mío también, respondió él, sorprendido por la sinceridad de sus propias palabras. De camino al auto, Mateo tomó una decisión impulsiva. Si me dicen la dirección, puedo llevarlas a casa. Es más seguro que vayan solas. Las niñas se miraron como consultándose en silencio. Mamá llega a las 3, recordó Emilia. Pero creo que está bien. Apartamento 302, apartamento Roble, calle Maple, recitó Camila de inmediato. Durante el corto trayecto hasta el apartamento, Mateo se encontró pensando en cómo el día había tomado un giro completamente inesperado. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de bondad, asistir a la presentación escolar de 2 niñas que apenas conocía, se había convertido en algo mucho más significativo. Los apartamentos Roble eran un edificio modesto de 4 pisos sin ascensor, en una zona más sencilla de la ciudad. Mateo estacionó el auto y acompañó a las gemelas hasta el 3er piso. Es aquí, anunció Emilia, deteniéndose frente a la puerta 302. Sacó una llave colgada en un cordón que llevaba escondido bajo la camisa del uniforme. ¿Quieres entrar?, invitó Camila mientras Emilia abría la puerta. Podemos mostrarte nuestros dibujos. Mateo dudó. Entrar al apartamento de 2 niñas sin que hubiera un adulto presente le parecía inapropiado. Por otro lado, dejarlas solas también le preocupaba. Solo un momento, decidió al fin, hasta asegurarme de que estén bien. El apartamento era pequeño pero sorprendentemente acogedor, una sala combinada con cocina. 2 habitaciones pequeñas visibles a través de puertas entreabiertas y una estantería llena de libros que ocupaba casi toda una pared. Había plantas en los alféizares de las ventanas y dibujos infantiles pegados en la nevera. El lugar transmitía sencillez, pero también cuidado y esfuerzo. Mamá hizo esa estantería, explicó Emilia orgullosa, notando la mirada de Mateo. Le gusta arreglar cosas. Y esas son nuestras plantas, señaló Camila hacia las macetitas en el alféizar. Las cuidamos todos los días. Mateo estaba a punto de comentar algo sobre el apartamento cuando oyó el sonido de llaves en la puerta. Las gemelas se giraron sorprendidas. «Es mamá», exclamó Emilia. Nunca llega tan temprano. La puerta se abrió y entró una mujer joven cargando una bolsa de supermercado. Parecía cansada, pero sonrió al ver a sus hijas, hasta que notó a Mateo de pie en su sala. La sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una expresión de shock. La bolsa se le escapó de las manos y las manzanas rodaron por el suelo. «Niñas, ¿quién es?», comenzó, pero su voz falló al mirar directamente a Mateo. «Mamá, este es Mateo», explicó Camila emocionada, aparentemente ajena a la tensión repentina. «Vino a nuestra presentación hoy. Y luego nos llevó a almorzar», agregó Emilia. «Comimos hamburguesas y batidos». Sofía Rivera se quedó inmóvil, su rostro ahora pálido como el papel.
Sus ojos, idénticos a los de sus hijas, estaban fijos en Mateo. Una mezcla de reconocimiento y pánico apenas disimulado. Un placer conocerla, dijo Mateo, extendiendo la mano automáticamente, aunque sentía que algo extraño estaba ocurriendo. Las niñas me invitaron a pasar. Espero que no le moleste. Su cara me resulta familiar, agregó, intentando entender por qué la mujer frente a él parecía tan perturbada por su presencia. Sofía tragó saliva con fuerza, forzando una sonrisa tensa mientras se agachaba a recoger las manzanas esparcidas. Debe estar confundiéndome con alguien más, respondió rápidamente, evitando su mirada. Nunca nos hemos visto antes. Pero había algo en la forma en que lo dijo. Una tensión subyacente, casi un temblor en la voz que hizo que Mateo dudara de inmediato. Él conocía a esta mujer de algún lado. Estaba seguro. ¿Pero de dónde? Mamá, Mateo creció sin mucho dinero, igual que nosotras, exclamó Camila, ajena a la tensión palpable entre los adultos. Y ahora es rico y tiene un auto increíble. Camila, Emilia, interrumpió Sofía, ¿por qué no van a cambiarse de ropa? Necesito hablar con el señor Rivera. Las niñas parecieron a punto de protestar, pero algo en el tono de su madre las hizo obedecer sin cuestionar. A regañadientes, se dirigieron a su habitación, lanzando miradas curiosas por encima del hombro antes de cerrar la puerta. Cuando por fin quedaron solos, el silencio entre Mateo y Sofía fue casi tangible. Él la observó más de cerca, el cabello castaño claro recogido en un moño sencillo, los ojos verdes intensos pero cansados, idénticos a los de sus hijas. Siento mucho que la conozco de algún lado, insistió Mateo con suavidad. Sofía respiró hondo, como reuniendo valor. Sus ojos finalmente se encontraron con los de él. Y en ese instante, Mateo sintió algo. Una conexión, un recuerdo intentando salir a la superficie. Debería irse, dijo ella, con la voz un poco más firme ahora. Y por favor no vuelva. Las niñas no necesitan falsas esperanzas en su vida. ¿Falsas esperanzas? Repitió Mateo confundido. Solo fui a su presentación y las traje a casa sanas y salvas. ¿Y por qué haría eso? Preguntó Sofía, cruzando los brazos a la defensiva. ¿Por qué un hombre como usted se interesaría en dos niñas que apenas conoce? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué, en efecto? ¿Qué lo había motivado a asistir a la presentación, invitarlas a almorzar, llevarlas a casa? Me lo pidieron, respondió simplemente. Porque era la verdad. Querían a alguien en el público y yo, no pude decir que no. Por un instante, la expresión de Sofía se suavizó, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Sus hijas tenían ese efecto en las personas, la capacidad de derribar barreras con su sinceridad desarmante. Pero entonces, tan rápido como apareció, la suavidad desapareció, reemplazada por determinación. Agradezco lo que hizo, dijo, abriendo la puerta en una clara invitación para que se fuera. Sería mejor para todos si esto no vuelve a pasar. Mateo sintió una extraña reticencia a marcharse, como si estuviera dejando algo importante atrás. Pero respetó su deseo y se dirigió a la puerta. Son unas niñas extraordinarias, dijo, deteniéndose en el umbral. Debe estar muy orgullosa. Por un momento, Sofía pareció a punto de decir algo más. Había una lucha visible en sus ojos, como si debatiera internamente una decisión importante. Pero al final, solo asintió. Gracias, señor Rivera. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Mateo no pudo evitar sentir que aquello no era realmente una despedida. Había algo inexplicable en esa familia, algo que lo atraía de una forma que no podía entender. Y esa sensación de familiaridad al mirar a Sofía, no era solo su imaginación. La conocía. Estaba seguro. Solo no podía recordar de dónde. Habían pasado 3 días desde el tenso encuentro en el apartamento de las gemelas, y Mateo no podía dejar de pensar en ellas.
La imagen de las niñas cantando en el escenario, sus rostros iluminados al verlo en el público, la sencillez con la que compartieron sus vidas durante el almuerzo, todo volvía a su mente en los momentos más inesperados. Y luego estaba Sofía, con su mirada sobresaltada de reconocimiento. Mateo aún no recordaba dónde la había conocido antes, pero estaba seguro de que sus caminos se habían cruzado en algún momento. La forma en que reaccionó dejaba claro que no había sido un encuentro cualquiera. Sentado en su lujosa oficina, Mateo se encontró ignorando informes importantes y mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Su asistente ya le había preguntado 2 veces si todo estaba bien, notando su inusual distracción. Señor Rivera, llamó Sara desde la puerta, interrumpiendo sus reflexiones. El director financiero está esperando la reunión de las 2. Cancélala, respondió Mateo abruptamente. Cancela todas mis citas por el resto del día. La asistente dudó, sorprendida por la petición. En 6 años trabajando para él, rara vez lo había visto cancelar reuniones sin una razón urgente. ¿Pasó algo?, preguntó, preocupada. Mateo negó con la cabeza, ya tomando su chaqueta. No, nada grave. Solo necesito ocuparme de un asunto personal. 20 minutos después, estacionaba su auto frente a un gran centro comercial. No tenía un plan específico, solo un impulso que ni siquiera él podía explicarse. Mientras caminaba por los pasillos iluminados de la tienda departamental, se detuvo en la sección infantil, uniformes escolares, zapatillas, mochilas, cuadernos. Los estantes estaban llenos de artículos que la mayoría de los padres compraban sin pensarlo 2 veces, pero que para algunas familias representaban sacrificios importantes. Mateo recordó el comentario casual de Emilia durante el almuerzo sobre cómo tenían que ahorrar todo, incluso los lápices de colores, para que duraran todo el año. Sin dudarlo, comenzó a seleccionar cosas, 2 juegos completos de uniformes para cada niña, mochilas nuevas, cuadernos, estuches llenos de lápices de colores y zapatillas cómodas y de buena calidad. No las más baratas del estante. Recordó que las niñas habían mencionado que les gustaba dibujar, así que agregó blocs de papel especial y un set de acuarelas. Cuando llegó a la caja, la cajera miró la cantidad de compras con curiosidad. ¿Gemelas?, preguntó sonriendo mientras escaneaba los artículos duplicados. Mateo asintió, sorprendido de que la idea no le pareciera extraña. Sí, 2 niñas. Tienen suerte, comentó la mujer, mirando la calidad de los artículos que había elegido. Les van a encantar, especialmente estas acuarelas. Mi hija tiene un set parecido. Mateo pagó sin fijarse en el total, una suma insignificante para él, pero que probablemente representaba el sueldo de todo un mes para Sofía. Con los brazos llenos de bolsas, condujo hasta los apartamentos Roble. Con cada cuadra que avanzaba, cuestionaba su decisión. Sofía había dejado claro que no quería volver a verlo. ¿Estaba cruzando límites, invadiendo la vida de una familia que apenas conocía? Pero entonces recordó la mirada en los ojos de las gemelas cuando mencionaron tener que ahorrar útiles escolares, los uniformes visiblemente desgastados y pequeños, y decidió seguir adelante. En el peor de los casos, Sofía rechazaría las cosas y él las donaría a una organización benéfica. Subió los 3 tramos de escaleras y se detuvo frente a la puerta 302. Respiró hondo y tocó el timbre. Fueron las gemelas quienes abrieron, sus rostros idénticos iluminándose al instante al verlo. Mateo. Exclamaron al unísono. Camila se lanzó a sus brazos para un abrazo mientras Emilia sonreía más tímidamente. ¿Volviste?, continuó Camila prácticamente saltando de emoción. Mamá dijo que no ibas a venir más. Camila, la reprendió Emilia suavemente, siempre más consciente de las normas sociales. Trajo un montón de bolsas, sonrió Mateo, genuinamente feliz con la cálida bienvenida. Les traje unas cositas. ¿Puedo pasar? Claro, Camila lo jaló de la mano mientras Emilia miraba con cierta duda hacia el interior del apartamento.
Mamá está en la ducha, explicó. Acaba de llegar del trabajo. Mejor aún, comentó Mateo, entrando y colocando las bolsas en el suelo de la pequeña sala. Quiero sorprender a las tres. Los ojos de las gemelas se abrieron como platos al ver la cantidad de paquetes. ¿Todo esto es para nosotras?, preguntó Camila, incrédula. Entonces ábranlos y vean, las animó Mateo, sintiendo una ola de satisfacción ante su emoción. No tuvo que repetirlo 2 veces. Las niñas comenzaron a explorar las bolsas con entusiasmo, sacando cada artículo con casi reverencia. Sus ojos se abrían más con cada descubrimiento. Y mira, Emilia, exclamó Camila, levantando uno de los uniformes nuevos. Es la talla correcta. Emilia ya estaba examinando el estuche lleno de lápices de colores, pasando los dedos por cada uno como si fueran tesoros diminutos. Hay 36 colores diferentes, murmuró, asombrada. Pero fue cuando encontraron las zapatillas que Mateo vio la reacción que más lo conmovió. Emilia tomó uno de los pares y lo sostuvo con tanto cuidado que parecía sostener algo extremadamente frágil. Me dolía el pie, pero mamá no tenía dinero, dijo en voz baja, casi como hablando consigo misma. Sus grandes ojos se encontraron con los de Mateo. ¿Cómo lo supiste? Mateo sintió un nudo en la garganta. No había forma de que lo supiera. Solo había sido una suposición basada en su propia infancia, cuando un par nuevo de zapatillas era un lujo raro. Solo pensé que les gustarían, respondió simplemente. En ese momento, se abrió la puerta del baño y apareció Sofía, con ropa sencilla y el cabello húmedo. Se quedó paralizada al ver a Mateo, y luego sus ojos registraron las bolsas abiertas, los regalos esparcidos y los rostros radiantes de sus hijas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz mezclada de sorpresa y preocupación. Mamá, mira lo que trajo Mateo, exclamó Camila, corriendo a mostrarle el uniforme nuevo. Hay mochilas, lápices, zapatillas y hasta acuarelas de verdad. Sofía miró las bolsas de tiendas caras, los artículos claramente costosos, y su rostro se sonrojó intensamente. Cruzó los brazos como tratando de protegerse. Niñas, ¿pueden ir a su habitación un momento? Necesito hablar con el señor Rivera. Las gemelas intercambiaron miradas preocupadas, sintiendo la tensión en el aire. Pero mamá, empezó Camila a protestar. Solo un momento, repitió Sofía con más firmeza. A regañadientes, las niñas salieron de la sala llevando algunos de los regalos, lanzando miradas por encima del hombro. Cuando quedaron solos, Sofía se volvió hacia Mateo, manteniendo la voz baja para que las niñas no oyeran. ¿Qué está haciendo?, preguntó. ¿No le pedí que se mantuviera alejado de mis hijas? Mateo permaneció calmado. Solo quería ayudar. Vi que necesitaban estas cosas y... ¿Puedo hacerme cargo de mis hijas?, interrumpió Sofía, con el orgullo claramente herido. No necesitamos caridad. No es caridad, respondió Mateo suavemente. Es solo un regalo. Las niñas me recibieron con los brazos abiertos cuando necesitaba estar en algún lugar ese día. Me hicieron sentir parte de algo que para mí no tiene precio. Sofía lo miró fijamente, estudiando su rostro como si buscara cualquier señal de falsedad. Pero todo lo que vio fue sinceridad. Agotada después de un largo día de trabajo, se dejó caer en el sofá, y su postura defensiva se derrumbó de repente. No entiendes, dijo, con la voz ahora casi un susurro. No se trata solo de los regalos. Se trata de las expectativas. Ya se han encariñado contigo. Y cuando te canses de esto y desaparezcas, ¿quién se lo va a explicar? La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo. Nunca había considerado qué pasaría después. Había actuado por impulso, movido por una conexión que no podía explicar. No voy a desaparecer, respondió, sorprendido por su propia certeza. A menos que tú realmente quieras que me vaya. Sofía suspiró profundamente,
pasándose las manos por el rostro cansado. Por un momento, pareció mucho mayor que sus probables 30 años. Mira, dijo al fin. Agradezco el gesto. De verdad. Pero tienes que entender que venimos de mundos diferentes. Tú tienes una vida ocupada, empresas que dirigir. Las niñas son solo dos niñas comunes. No para mí, respondió Mateo, sorprendiéndose otra vez por la firmeza en su voz. No puedo explicarlo, pero desde que las conocí, algo ha cambiado. Siento que necesito estar aquí. Sofía lo miró durante un largo rato, con una clara lucha interna visible en sus ojos. Las zapatillas realmente eran necesarias, admitió finalmente, con voz baja y un poco avergonzada. Estaba ahorrando, pero el refrigerador se descompuso el mes pasado. Y no tienes que explicarme, la interrumpió Mateo con suavidad. Crecí en una casa donde cada peso se contaba con cuidado. Sé lo que es eso. Algo cambió en el rostro de Sofía al oírlo, curiosidad, tal vez incluso sorpresa. También se lo dijiste a las niñas, comentó. Que no creciste con dinero. Mateo asintió. Es verdad. Lo que tengo hoy lo construí desde cero. Y entiendo tu orgullo, Sofía. Mi madre era igual que tú. Prefería trabajar hasta el agotamiento antes que aceptar ayuda. Una pequeña sonrisa, la primera genuina que le había dado, apareció brevemente en los labios de Sofía. Gracias, dijo al fin, casi en un susurro. Por los regalos. Las niñas realmente los necesitaban. Mateo sintió una ola de alivio. ¿Puedo llamarlas de vuelta? Creo que estaban en medio de un gran descubrimiento cuando llegaste. Sofía dudó, luego asintió. Emilia, Camila, pueden volver, llamó. Las niñas reaparecieron al instante, como si hubieran estado esperando con la oreja pegada a la puerta, lo cual probablemente era cierto. ¿Podemos quedarnos con todo, mamá? Preguntó Camila esperanzada. Sofía miró los rostros expectantes de sus hijas y luego a Mateo. Sí, respondió suavemente. ¿Y qué le decimos al señor Rivera? Gracias. Exclamaron las gemelas al unísono, corriendo a abrazar a Mateo, quien se sorprendió por la fuerza del sentimiento que lo invadió al sentir sus pequeños brazos alrededor de él. ¿Qué tal si se prueban los uniformes? Sugirió, demasiado emocionado para decir otra cosa. Las niñas no necesitaron más aliento. Corrieron a su habitación cargando los paquetes, dejando a Mateo y Sofía solos otra vez. «Les caes bien», comentó Sofía, observándolo atentamente. «Y a mí me caen bien ellas», respondió Mateo simplemente. «Sé que parece extraño. Apenas nos conocemos». «Pero lo entiendo», lo interrumpió Sofía, sorprendiéndolo. «Tienen ese efecto en las personas. Siempre lo han tenido». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos emocionados que venían de la habitación de las niñas. «Si alguna vez necesitan algo», dijo Mateo al fin, «quiero que sepan que pueden contar conmigo. No solo cosas materiales, cualquier cosa». Sofía lo estudió durante un largo momento, como si intentara resolver un rompecabezas complicado. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué te importa tanto?». Era una pregunta para la que Mateo no tenía una respuesta clara. ¿Cómo explicar una conexión que ni él mismo entendía del todo? «No lo sé», respondió honestamente. «Solo sé que es importante para mí estar aquí para ustedes». Las gemelas reaparecieron entonces, luciendo los uniformes nuevos, girando para mostrar lo bien que les quedaban. Mateo notó que la tela de calidad les quedaba perfecta, reemplazando la ropa desgastada y demasiado pequeña que habían usado antes. «Está perfecto», exclamó Camila, admirándose. «Y tan cómodo», agregó Emilia, pasando las manos por la tela suave. Mateo sonrió, sintiendo una satisfacción que rara vez experimentaba en su vida profesional, incluso después de cerrar los negocios más rentables.
En las semanas siguientes, se estableció una rutina inesperada. Mateo comenzó a visitar el pequeño apartamento 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo, a veces solo helado o un libro nuevo, otras veces cosas más necesarias que notaba que faltaban. Sofía mantuvo inicialmente una distancia cautelosa, siempre educada pero reservada. Sin embargo, poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Empezó a aceptar su presencia, tal vez dándose cuenta de la alegría genuina que él traía a las niñas. Una tarde de sábado, Mateo estaba sentado en el suelo de la sala con las gemelas, dibujando con las acuarelas que había traído. Habían extendido periódicos para proteger el piso, y los tres estaban completamente absortos en la actividad. «Mira, Mateo, te dibujé», anunció Camila, mostrando un dibujo colorido donde una figura alta con traje sostenía las manos de dos niñas idénticas. «Es increíble», elogió Mateo, genuinamente impresionado con el talento de la niña. «Tienes futuro como artista». «Quiero ser doctora», respondió Camila de inmediato. «Pero dibujaré en mi tiempo libre». «¿Y tú, Emilia?», preguntó Mateo, notando que la otra gemela estaba concentrada en un dibujo más detallado de una casa grande con jardín. «Aún no sé», respondió pensativa. «Tal vez arquitecta. Me gusta dibujar casas». Mateo sonrió, observando lo diferentes que eran en sus aspiraciones a pesar de su apariencia idéntica. Estaba a punto de sugerir que pintaran algo juntos cuando notó un movimiento en la puerta del dormitorio de Sofía. Ella estaba allí, observando la escena en silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de emociones complejas, preocupación, culpa, pero también, por primera vez, algo que parecía esperanza. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un breve instante pasó una comunicación silenciosa entre ellos. Era como si ella finalmente viera algo en el que la tranquilizaba, el afecto genuino que sentía por las niñas, la ausencia de cualquier motivo oculto. Sofía apartó rápidamente la mirada y regresó a su habitación. Pero Mateo había visto suficiente para entender que algo había cambiado. Una barrera había caído. Más tarde, después de que las gemelas se fueran a dormir, Sofía lo acompañó a la puerta. «Nunca han tenido una figura masculina en sus vidas», dijo suavemente. «Se están encariñando contigo muy rápido». «¿Eso te preocupa?», observó Mateo. No era una pregunta, sino una afirmación. Sofía asintió. Al principio, sí, mucho. Pero ahora, dudó, como si midiera cuidadosamente sus próximas palabras. «Ahora empiezo a pensar que podría ser bueno para ellas». «Me alegra oír eso», respondió Mateo, sintiendo un alivio que no sabía qué esperaba. «Son unas niñas increíbles, Sofía. Has hecho un trabajo asombroso criándolas sola». Un suave rubor coloreó las mejillas de Sofía. «Gracias», murmuró. «Y gracias por todo lo que has estado haciendo. No solo las cosas materiales, sino por estar presente». Mientras bajaba las escaleras del edificio, Mateo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Antes era solo trabajo y más trabajo, reuniones interminables y negocios rentables, pero sin ninguna conexión real. Ahora, sus días más esperados eran aquellos en los que visitaba el pequeño apartamento en la calle Maple. Lo que había comenzado como una petición inocente de ser papá por un día se había convertido en algo mucho más profundo y significativo. Sofía cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando hondo. Caminó en silencio hasta la habitación de las gemelas y se quedó observándolas dormir. Sus rostros idénticos, relajados y pacíficos. En los últimos días había notado un cambio en ellas, estaban más felices, más seguras. Los uniformes nuevos y los útiles escolares habían hecho maravillas por su autoestima. Pero era más que eso. Era la presencia constante de Mateo, el interés genuino que mostraba en sus pequeños logros y sueños. Sofía se sentó al borde de la cama, con un nudo en la garganta. Un dilema que la había atormentado durante años ahora tomaba nuevas dimensiones.
La verdad que había mantenido oculta pesaba cada vez más en su pecho. ¿Debería decírselo? Susurró para sí misma, acariciando suavemente el cabello de Emilia. ¿Tiene derecho a saber? El miedo a lo que podría pasar la paralizaba. ¿Y si se enfurecía porque había ocultado la verdad tanto tiempo? ¿Y si quería quitarle a las niñas? O peor, ¿y si, después de saberlo, perdía el interés y desaparecía por completo? Pero también había otra posibilidad, una que empezaba a parecer cada vez menos improbable. ¿Y si él era realmente diferente a lo que ella temía? ¿Y si realmente se preocupaba por las niñas tanto como parecía? Sofía se secó una lágrima silenciosa. La decisión más difícil de su vida se acercaba, y sabía que no podía posponerla mucho más. El reloj marcaba casi las 9 cuando Mateo llegó al pequeño apartamento de las gemelas. No era su hora habitual de visita. Normalmente llegaba más temprano para tener tiempo de jugar con las niñas antes de la cena. Pero hoy, Sofía lo había llamado pidiéndole que viniera después de que las niñas se durmieran. Había algo en su voz, atención, una urgencia contenida, que lo había preocupado todo el día. Tocó suavemente la puerta, intentando no hacer mucho ruido. Sofía abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando cerca de la entrada. Sus ojos se veían cansados, con pequeñas sombras debajo que nunca había notado antes. Gracias por venir, dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Las niñas acaban de dormirse. ¿Pasó algo? Preguntó Mateo, manteniendo la voz igual de baja. Sonabas preocupada por teléfono. Sofía no respondió de inmediato. Cerró la puerta con cuidado y señaló hacia la pequeña cocina. ¿Podemos hablar ahí? No quiero despertarlas. Mateo asintió y la siguió hasta la cocina apretada pero impecablemente organizada. La mesa redonda que ocupaba el centro apenas dejaba espacio para 4 sillas. Sofía le indicó que se sentara y tomó la silla frente a él. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de la mesa. ¿Quieres café? Ofreció, claramente postergando lo que necesitaba decir. Estoy bien, gracias, respondió Mateo con suavidad. Sofía, ¿qué pasa? Me estás preocupando. Ella respiró hondo, como reuniendo valor. Sus ojos, tan parecidos a los de sus hijas, se encontraron con los de él por un momento y luego se desviaron hacia sus propias manos. Necesito decirte algo, comenzó, con la voz casi un susurro. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Mateo sintió una repentina aprensión. En los últimos 2 meses desde que conoció a las gemelas, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Las visitaba regularmente, ayudaba con la tarea, las llevaba al parque los fines de semana. Sofía se había vuelto más receptiva a su presencia, aunque siempre mantenía cierta reserva. Ahora parecía que finalmente entendería por qué. ¿Tiene que ver con esa sensación de que nos hemos visto antes? Preguntó, recordando la extraña familiaridad que sintió al verla por primera vez. Sofía asintió, mordiéndose ligeramente el labio inferior. Nunca he sido buena ocultando cosas, dijo con una sonrisa triste. Y cada vez que miras a las niñas, cada vez que juegas con ellas o las ayudas con algo, la culpa solo crece. ¿Culpa? Repitió Mateo confundido. Sofía, ¿de qué estás hablando? Ella cerró los ojos un momento, como tomando una decisión final. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación que no estaba allí antes. Nos hemos conocido, dijo al fin, con la voz temblorosa pero firme. Yo era mesera en esa fiesta. Fue solo una noche. No sabía quién eras. Cuando descubrí que estaba embarazada, no supe cómo encontrarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con un peso casi tangible. Mateo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente corría, intentando procesar lo que acababa de oír, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando.
¿Qué fiesta? Preguntó Mateo automáticamente, todavía en shock. La gran inauguración del Hotel Wellington, respondió Sofía, con los ojos ahora fijos en los de él. Hace casi 7 años, yo trabajaba como mesera temporal. Necesitaba el dinero para la universidad. Tú estabas ahí celebrando algún tipo de acuerdo de negocios. Lentamente, el recuerdo comenzó a emerger. El Hotel Wellington, uno de los primeros grandes proyectos que había financiado. La fiesta de apertura había sido extravagante, con champán fluyendo libremente y la élite de la ciudad presente. Había bebido más de lo habitual, celebrando el éxito del emprendimiento. Llevabas un uniforme negro, murmuró él, con el recuerdo volviendo ahora. El pelo recogido, diferente a los rizos que tienes ahora. Sofía asintió, con una lágrima deslizándose silenciosamente por su mejilla. Te chocaste conmigo cerca del baño, continuó ella. Se me cayó una bandeja de copas. Ofreciste pagarlas. Dijiste que no le dirías a nadie. Empezamos a hablar y terminamos en mi habitación del hotel, completó Mateo, con el recuerdo ahora cristalino. Una noche, una sola noche con una mesera hermosa cuyo nombre apenas recordaba a la mañana siguiente. Un encuentro casual que en ese momento no significaba nada, o eso creía. Nunca había hecho algo así antes, dijo Sofía, como si necesitara explicarse. No era mi tipo de persona, pero, había algo en ti, una conexión. Y era joven, y tú eras tan, no terminó la frase. Pero no hacía falta. Mateo recordaba el encanto que había usado esa noche, la sensación de poder que sentía, joven, recién rico, celebrando su primer gran éxito. A la mañana siguiente ya te habías ido, recordó él. Te dejé dinero en la mesita de noche, Sofía hizo una mueca. No lo tomé. Me fui porque tenía otro turno para el desayuno, y cuando volví para hablar contigo, ya habías hecho el check-out. El silencio cayó entre ellos, pesado con la realidad de las implicaciones. Mateo miró la puerta cerrada de la habitación de las niñas, sintiendo una ola de emoción tan intensa que lo dejó sin aliento. Las gemelas, comenzó, apenas pudiendo formar las palabras. Son tus hijas, completó Sofía, con la voz casi apagándose. Sí. Mateo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las gemelas, Emilia y Camila, eran sus hijas. Las pequeñas manos que tomaban las suyas cuando iban al parque, las sonrisas idénticas que lo recibían en la puerta, las preguntas curiosas sobre su trabajo. Todo este tiempo había estado construyendo una relación con sus propias hijas sin saberlo. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Lo intenté, respondió Sofía, con las lágrimas ahora fluyendo libremente. Cuando descubrí quién eras realmente, no solo un huésped del hotel, sino Mateo Rivera, el empresario, pensé en encontrarte. Incluso fui a tu oficina una vez, pero... ¿Pero qué? Te vi saliendo con una modelo, creo, subiendo a una limusina. Parecía un mundo tan diferente al mío, explicó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién era yo? Una mesera embarazada que apenas recordarías. ¿Qué tipo de recepción tendría? ¿Y si pensabas que iba detrás de tu dinero? O peor, si exigías una prueba de ADN y tratabas de quitarme a las bebés. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. Entendía su miedo. En ese momento, probablemente habría reaccionado exactamente como ella temía, con sospecha, posiblemente incluso con hostilidad. Entonces decidiste criarla sola, concluyó. Sofía asintió. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar. Cuando apareciste en esa presentación escolar, fue como si el destino se burlara de mí. Y cuando las niñas te pidieron que fuera su papá. Ahí encajaron todas las piezas, comenzó Mateo. Yo entré en pánico, admitió Sofía. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería contarte todo ese mismo día, pero estaba tan asustada. ¿De qué tenías miedo?,
Preguntó Mateo con suavidad. De perder a mis hijas, respondió ella, con la voz ahogada por la emoción. De que usaras tu dinero y tu poder para quitármelas, o peor, de que rechazaras la idea por completo y les rompieras el corazón. Mateo guardó silencio, asimilándolo todo. Volvió a mirar la puerta de la habitación, imaginando a las niñas durmiendo, ajenas a la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ahora me lo estás diciendo. Observó, volviendo a mirar a Sofía. ¿Qué cambió? Sofía respiró hondo, con la mirada ahora más firme. Tú cambiaste. O tal vez la forma en que te veo cambió. En los últimos 2 meses has sido diferente a lo que imaginaba. La manera en que tratas a las niñas, cómo respetas nuestros límites, cómo te preocupas de verdad. Dudó, luego continuó. Ellas merecen saber quién es su papá, y tú mereces saber que tienes 2 hijas maravillosas. Mateo sintió que las piezas finalmente encajaban. La conexión inexplicable que había sentido al conocer a las gemelas. La familiaridad en el rostro de Sofía. La forma en que se sentía tan cómodo en ese pequeño apartamento. Todo tenía sentido ahora. Era padre. Padre de 2 niñas increíbles que ya habían capturado su corazón antes de que siquiera supiera que compartían su sangre. La noche había sido larga para Sofía. Después de que Mateo se fue, se quedó sentada en la pequeña cocina durante horas, repasando la conversación, la expresión de shock en su rostro cuando finalmente entendió la verdad. No había gritado ni hecho amenazas, como ella había temido durante tantos años. En cambio, había estado en silencio, procesando la información, haciendo preguntas con una calma que no esperaba. Cuando finalmente se despidieron, Mateo le había pedido algo de tiempo para asimilarlo todo. Necesito pensar, había dicho, con la voz cargada de emoción. Esto lo cambia todo. Sofía había aceptado, sabiendo que él merecía ese espacio. Acordaron que ella hablaría primero con las niñas, preparándolas para la verdad que, de alguna forma, ya parecían intuir. Ahora, a la mañana siguiente, Sofía se sentía agotada pero extrañamente ligera, como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. La verdad finalmente había salido después de tantos años de secreto. Emilia y Camila se despertaron temprano, como siempre los sábados, ansiosas por disfrutar el día. Normalmente Mateo llegaba alrededor de las 10, tal vez para llevarlas al parque o al museo infantil. Las niñas ya estaban en la sala dibujando con las acuarelas que él había traído semanas atrás. Niñas, llamó Sofía suavemente, sentándose en el sofá. ¿Podemos hablar un momento? Las gemelas levantaron la vista de sus dibujos, curiosas por el tono serio de su madre. ¿Pasó algo malo? Preguntó Emilia de inmediato, siempre la más perceptiva con los cambios de humor de los adultos. No, cariño, respondió Sofía, intentando sonreír. En realidad, es algo importante. ¿Pueden venir a sentarse aquí conmigo? Las niñas se miraron, esa comunicación silenciosa que siempre tenían, y se levantaron, dejando sus dibujos en el suelo. Se sentaron una a cada lado de Sofía en el pequeño sofá. Sofía rodeó los hombros de sus hijas con los brazos, atrayéndolas más cerca. Su corazón latía rápido, nerviosa, pero sabía que tenía que hacer esto. ¿Recuerdan cuando me preguntaron por su papá? Comenzó, manteniendo la voz calmada. Las gemelas asintieron al mismo tiempo, de repente atentas. Y les dije que se había ido antes de que nacieran y que no sabía cómo encontrarlo. Sí, respondió Emilia. Dijiste que no sabía de nosotras. Sofía respiró hondo. Así es. Nunca pude decirle que ustedes existían, pero algo increíble pasó. ¿Qué? Preguntó Camila, con sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre. Sofía acarició el cabello idéntico de sus hijas, intentando encontrar las palabras correctas. A veces la vida nos sorprende de formas que no imaginamos. A veces las personas con las que perdimos contacto reaparecen cuando menos lo esperamos.
Mamá, interrumpió Camila, impaciente como siempre. ¿Qué intentas decir? Sofía sonrió a pesar de sus nervios. Mateo es su papá, dijo al fin, con voz suave pero clara. Hubo un momento de silencio absoluto. Las gemelas se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa otra vez, sus rostros idénticos registrando la misma sorpresa inicial, seguida de algo que Sofía no esperaba, una especie de comprensión. Casi como si una sospecha se hubiera confirmado. Ya pensábamos que era nuestro papá, dijo Emilia al fin, con voz pequeña pero segura. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Lo pensaban? Camila asintió con vigor. Se parece a nosotras. Tiene la misma sonrisa que Emilia y los mismos ojos que yo. Y apareció de la nada después de que deseamos tener un papá, agregó Emilia con la lógica simple y directa de los niños. Parecía demasiado mágico para ser una coincidencia. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Todo este tiempo, mientras ella se había torturado con secretos y miedos, sus hijas habían hecho la conexión con la pura intuición que solo los niños poseen. Pero dijiste que no sabías dónde estaba nuestro papá, recordó Camila, frunciendo el ceño confundida. Y no lo sabía, confirmó Sofía. Realmente fue una coincidencia que apareciera en su escuela ese día. No tenía forma de saber que estaría ahí o que lo encontrarían. Entonces sí fue magia, concluyó Camila con convicción. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Tal vez sí. A veces la vida funciona de formas misteriosas. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Preguntó Emilia, siempre la más práctica. Cuando empezó a visitarnos, suspiró Sofía. Tenía miedo, admitió con honestidad. Miedo de cómo reaccionaría. Miedo de que se enojara conmigo por no habérselo dicho antes. ¿Y se enojó? Preguntó Camila, con sus grandes ojos revelando un toque de preocupación. No, respondió Sofía, recordando la reacción contenida de Mateo la noche anterior. Estaba sorprendido, claro, pero no enojado. ¿Va a seguir viniendo? Preguntó Emilia. La verdadera preocupación ahora saliendo a la luz. Sofía las abrazó más fuerte a las dos. Claro que sí. Solo necesita un poco de tiempo para asimilar la noticia. Imaginen lo que es enterarse de repente de que tienes dos hijas maravillosas. ¿Cuándo va a venir? Quiso saber Camila, ya emocionada ante la perspectiva. Pronto, prometió Sofía, esperando tener razón. Solo necesita un poco de tiempo. Las niñas parecieron satisfechas con la explicación, aunque Sofía podía ver que tenían 1000 preguntas. Pasaron el resto de la mañana hablando de Mateo, de cómo había entrado en sus vidas, de todas las pistas que las gemelas pensaban haber notado que indicaban su relación. Sofía escuchaba asombrada su perspectiva, dándose cuenta de que, en muchos sentidos, sus hijas habían entendido la situación mejor que ella misma. Los días siguientes estuvieron llenos de una espera ansiosa. Sofía había intentado llamar a Mateo una vez, pero saltó el buzón de voz. Decidió respetar el espacio que él había pedido, aunque cada día de silencio aumentaba su preocupación. Las niñas preguntaban por él todas las mañanas antes de la escuela y todas las noches antes de dormir. ¿Va a venir hoy? Se convirtió en una pregunta constante a la que Sofía solo podía responder con tal vez o pronto, sintiendo su propio corazón doler con la incertidumbre. 3 días se convirtieron en 4 y luego en 5. No había noticias de Mateo. Sofía alternaba entre preocupación y enojo. ¿Se había equivocado? Al enfrentarse a la realidad de la paternidad, ¿había decidido simplemente desaparecer? En la mañana del 6.º día, Emilia hizo la pregunta que más dolió. «Mami, ¿Mateo ya no quiere ser nuestro papá?» Sofía sintió que se le rompía el corazón al ver la tristeza en los ojos de su hija. «No es eso, cariño. Estoy segura de que no es eso». «Entonces, ¿por qué no ha venido?», insistió Camila. «Ni siquiera ha llamado».
A veces los adultos necesitan más tiempo para entender las cosas, intentó explicar Sofía, aunque ella misma empezaba a tener dudas. Esa tarde, las niñas insistieron en esperar en la entrada del edificio, sentadas en el muro bajo junto a la reja. ¿Y si viene hoy?, argumentó Camila. Quiero ser la primera en verlo. Sofía no tuvo corazón para decir que no. Les permitió quedarse ahí, visibles desde la ventana de la cocina, observando cada auto que pasaba con renovada esperanza. El sol comenzaba a ponerse cuando un auto negro familiar se estacionó al otro lado de la calle. Las gemelas, que casi estaban dándose por vencidas, se enderezaron de inmediato. Desde la ventana, Sofía vio a Mateo bajar del vehículo. Se veía cansado, con ojeras visibles incluso a la distancia. Pero había algo en su postura, una determinación, una certeza que hizo que Sofía contuviera la respiración. Las niñas no se movieron, como si temieran que cualquier movimiento pudiera hacer que desapareciera otra vez. Mateo las vio y se detuvo un momento, claramente sorprendido de encontrarlas esperando. Luego caminó hacia ellas, con pasos firmes pero cautelosos. Sofía bajó las escaleras a toda prisa, queriendo estar presente para lo que fuera a pasar, pero se detuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que las niñas tuvieran su momento. Mateo se acercó a las gemelas, que seguían sentadas en el muro, con sus pequeños rostros serios y expectantes. Se arrodilló frente a ellas, poniéndose a su altura. «Bola», dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. «Bola», respondieron las gemelas al unísono, sin sonreír aún. Hubo un momento de silencio, cargado de todo lo que necesitaba ser dicho. Fue Camila, como siempre, quien habló primero. «Pensamos que ya no quería ser nuestro papá», dijo, con su voz usualmente confiada ahora reducida a un susurro inseguro. La expresión de Mateo se quebró al oír esas palabras. Sofía pudo ver, incluso desde donde estaba, el dolor genuino en sus ojos. «No», respondió de inmediato, con voz firme a pesar de la evidente emoción. «Nunca piense en eso. Nunca». Extendió las manos, una para cada niña, y ellas las tomaron después de solo un instante de duda. «Perdón por haber desaparecido», continuó. «Tuve que arreglar algunas cosas importantes para asegurarme de que pudiera cumplir todas las promesas que quiero hacerles». «¿Qué cosas?», preguntó Emilia, siempre la pragmática. Mateo sonrió, una sonrisa suave que transformó su rostro cansado. «Cosas de adultos. Trabajo, sobre todo. Tuve que reorganizar muchas cosas para tener más tiempo libre». «¿Tiempo para qué?», quiso saber Camila. «Tiempo para ustedes», respondió Mateo simplemente. «Tiempo para ser papá». Las gemelas se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa que siempre tenían. Sofía pudo ver cómo la esperanza regresaba lentamente a sus rostros. Mateo respiró hondo, aún sosteniendo las manos de las niñas. «Quiero que sepan algo, y quiero que nunca lo olviden, pase lo que pase». Las gemelas lo miraron con atención absoluta. «Nada en el mundo me va a alejar de ustedes», declaró, con voz llena de una certeza inquebrantable. «Quiero ponerlas en mi acta de nacimiento. Quiero darles mi apellido. Quiero estar presente en todo. Presentaciones escolares, cumpleaños, días normales, cada momento. Quiero ser el papá que merecen tener». Los ojos de las niñas se abrieron ante sus palabras. Por un momento, nadie habló, el peso de la promesa flotando en el aire entre ellos. Entonces, como respondiendo a una señal invisible, las gemelas se lanzaron simultáneamente a los brazos de Mateo. Él las abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras las apretaba contra su pecho. Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro al presenciar la escena. 7 años de preocupación, de dudas, de noches sin dormir preguntándose si había tomado la decisión correcta. Todo parecía disiparse ante la imagen frente a ella. Mateo levantó la vista y la vio allí parada. Sin soltar a las niñas, extendió una mano hacia ella,
invitándola a unirse. Sofía dudó solo un segundo antes de acercarse. Cuando tomó su mano, Mateo la apretó con firmeza, sus ojos transmitiendo 1000 palabras no dichas: gratitud, perdón, promesa. Vamos a hacer que esto funcione, dijo. El nosotros que abarcaba a los 4. Juntos. Sofía sintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas de alivio que ahora fluían libremente. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían ser realmente una familia. Habían pasado 3 semanas desde la revelación. 3 semanas de ajustes, conversaciones y pequeños cambios que, juntos, comenzaban a transformar 4 vidas individuales en una familia. Mateo había cumplido su promesa. Fue al registro civil con Sofía para formalizar su paternidad de las gemelas, dándole su apellido. Ahora Emilia y Camila Rivera llevaban oficialmente el apellido de su padre, un hecho que anunciaban con orgullo a cualquiera que quisiera escuchar. En la pequeña rutina que establecieron, Mateo pasaba las noches en su propio apartamento, pero aparecía casi todas las mañanas para llevar a las niñas a la escuela y regresaba por la tarde, a menudo quedándose a cenar. Sofía observaba, asombrada, cómo asumía el rol de padre con una naturalidad que nadie esperaría de alguien que acababa de descubrir que tenía hijas gemelas de 7 años. Un viernes, Mateo llegó más temprano de lo habitual. Las gemelas aún estaban en la escuela, y Sofía había logrado conseguir un raro día libre del trabajo. Tengo una sorpresa, anunció cuando ella abrió la puerta, con una sonrisa enigmática en el rostro. ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. Últimamente se había permitido bajar la guardia un poco más cada día, viendo lo consistente y confiable que resultaba Mateo. En realidad, hay varias sorpresas, respondió él, entrando al pequeño apartamento. Pero la primera es solo para las niñas. Estaba pensando en recogerlas temprano de la escuela hoy y llevarlas a una salida especial, solo ellas y yo. Sofía sintió un breve momento de duda, el instinto protector de una madre que había criado a 2 hijas sola durante 7 años, pero lo apartó rápidamente. Les va a encantar. Han estado hablando sin parar de querer pasar más tiempo contigo. Sé que esto ha sido un ajuste para todos nosotros, comentó Mateo, con tono más serio. Especialmente para ti, tener que compartir a las niñas después de tanto tiempo sola con ellas. Sofía apreció su sensibilidad. Ha sido más fácil de lo que imaginé, admitió. Ver su felicidad compensa cualquier ajuste. Mateo asintió, claramente complacido con la respuesta. ¿Entonces puedo recogerlas hoy? Prometo traerlas de vuelta para la cena. Claro, aceptó Sofía. Llamaré a la escuela y les avisaré que las recogerás tú. Cuando Mateo llegó a la escuela, las gemelas esperaban en la oficina, con sus pequeños rostros iluminándose al verlo. Todavía era una novedad para ellas que su papá las recogiera, poder decir, hoy mi papá me recoge, como los otros niños. ¿A dónde vamos?, preguntó Camila de inmediato al subir al auto, siempre directa y curiosa. Es una sorpresa, respondió Mateo, ajustando el retrovisor para ver sus rostros en el asiento trasero. O más bien, varias sorpresas. Me encantan las sorpresas, exclamó Camila, mientras Emilia solo sonrió, su entusiasmo más contenido pero igualmente visible en sus ojos brillantes. ¿Mamá viene también?, preguntó Emilia, siempre preocupada por incluir a todos. Hoy es un día especial solo para nosotros 3, explicó Mateo con suavidad. Ah, para celebrar que oficialmente somos una familia, dijo Camila. Las niñas intercambiaron miradas emocionadas. Desde que Mateo había firmado los papeles reconociendo su paternidad, llevaban una nueva clase de confianza, una seguridad que venía de finalmente tener lo que tantos otros niños tenían, un papá presente. Mateo condujo unos 20 minutos hasta llegar a un gran centro comercial. Las gemelas miraron asombradas el techo alto con iluminación sofisticada y los escaparates coloridos. Primera parada, anunció Mateo,
guiándolas hacia una enorme juguetería, del tipo que parece un paraíso infantil con secciones temáticas y exhibiciones interactivas. Los ojos de las gemelas se abrieron como platos al entrar. Era muy diferente de las pequeñas jugueterías del barrio que visitaban ocasionalmente con Sofía, usualmente solo para mirar o comprar un modesto regalo de cumpleaños. Pueden elegir lo que quieran, dijo Mateo, sonriendo ante sus expresiones asombradas. Sin límites hoy. ¿Cualquier cosa? Preguntó Camila incrédula. Cualquier cosa, confirmó Mateo. Estamos preparando una nueva habitación para ustedes, ¿recuerdan? Necesitamos juguetes apropiados para ella. Las niñas se miraron un momento, como consultándose en su comunicación silenciosa, y luego se dirigieron en direcciones ligeramente diferentes, Emilia hacia la sección de juegos educativos y libros. Camila directo a los juguetes más llamativos y coloridos. Mateo la siguió, observando con interés las selecciones distintas que hacían. Emilia seleccionaba con cuidado, examinando cada artículo antes de decidir si lo quería, mientras Camila acumulaba rápidamente una pila de cosas que le llamaban la atención. No creo que podamos llevar todo esto, comentó Emilia preocupada, mirando la creciente colección de Camila. Voy si pueden, la aseguró Mateo. Es un día especial. Después de casi una hora, las niñas habían seleccionado una variedad impresionante, juegos de mesa, libros ilustrados, kits de ciencia, muñecas, bloques de construcción y una casa de muñecas lo suficientemente grande para que jugaran juntas. Mientras el personal empacaba todo, Mateo las llevó a la siguiente parada, una elegante boutique infantil con ropa que parecía sacada directamente de un catálogo. Ahora, dijo, necesitamos ropa nueva que vaya con los juguetes nuevos. Las gemelas parecieron casi intimidadas al entrar en la sofisticada tienda. Una vendedora se acercó, sonriendo amablemente. ¿En qué podemos ayudarlos? ¿Algo específico hoy? Estamos buscando un guardarropa completo para mis hijas, respondió Mateo, sintiendo un calor especial al decir en voz alta mis hijas. Ropa para todas las ocasiones. La vendedora asintió, profesional pero visiblemente emocionada ante la perspectiva de una gran venta. Tenemos hermosas colecciones para niñas. ¿Quieren ver algo más casual o ropa para ocasiones especiales? Ambas, respondió Mateo. Y cualquier cosa que les guste. Una vez más, las personalidades diferentes de las gemelas emergieron. Emilia optó por piezas más clásicas y prácticas, mientras Camila se sentía atraída por todo lo colorido y llamativo. La vendedora, al notar sus preferencias, comenzó a traer opciones que coincidían con el estilo de cada una. Emilia se probó un vestido sencillo pero elegante de algodón azul claro con pequeños detalles bordados. Cuando salió del probador, se paró frente al espejo, casi sin reconocer su propio reflejo. Te queda precioso, comentó Mateo, genuinamente impresionado con cómo el vestido resaltaba el azul en sus ojos, como ahora sabía. Emilia pasó las manos por la tela suave, con una expresión casi de incredulidad. Nunca había tenido un vestido tan bonito, murmuró, más para sí misma que para los demás. Algo en ese comentario simple y honesto golpeó profundamente a Mateo. La idea de que su hija, su propia hija, nunca hubiera tenido algo tan básico como un vestido bonito le dolió el corazón. En ese momento, se prometió a sí mismo que Emilia, Camila y Sofía nunca más les faltaría nada. Ni lo esencial ni los pequeños lujos que hacen la vida más dulce. Al final de la sesión de compras, las niñas tenían guardarropas completamente nuevos, vestidos, pantalones, blusas, abrigos, zapatos e incluso accesorios como moños para el pelo y pequeñas joyas infantiles. Aún no hemos terminado, anunció Mateo ante el asombro de las gemelas, que ya estaban emocionadísimas con todo lo que habían recibido. Entonces ahora vamos a elegir la decoración para su nueva habitación. La tienda de decoración era un paraíso de colores y estilos.
De nuevo, las preferencias distintas de las gemelas se mostraron, Emilia prefiriendo tonos más suaves y patrones delicados, Camila optando por colores vibrantes y temas más juguetones. ¿Cómo vamos a decorar una habitación con cosas tan diferentes?, preguntó Emilia preocupada al ver las elecciones contrastantes. No te preocupes por eso ahora, respondió Mateo misteriosamente. Confíen en mí, va a funcionar. Después de seleccionar cortinas, lámparas, marcos para fotos, arte decorativo y varios accesorios, Mateo finalmente anunció que era hora de un descanso. Las llevó a una elegante heladería dentro del centro comercial, donde pudieron elegir combinaciones elaboradas de helados y toppings. Sentados en una mesa con sundae coloridos frente a ellos, Mateo observó a sus hijas saboreando el dulce tratamiento. Sus rostros iluminados con una alegría pura que hacía que todo el dinero gastado pareciera insignificante en comparación. Este es el mejor día de mi vida, declaró Camila entre cucharadas, haciendo sonreír a Mateo. El mío también, respondió él honestamente. Había algo profundamente satisfactorio en poder traer alegría a sus hijas, en verlas experimentar cosas nuevas, en oír su risa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Emilia, siempre la planificadora, ya pensando en el siguiente paso. Mateo miró su reloj. Ahora tenemos una última sorpresa, y para esta necesitaremos también a mamá. Cuando regresaron al apartamento, Mateo les pidió a las niñas que no contaran aún sobre todas las compras. Era parte de la sorpresa final. Sofía notó las miradas conspiradoras entre los tres, pero no hizo preguntas. Estaba feliz de ver cómo se fortalecía el vínculo entre padre e hijas. Tengo algo que mostrarles a todos, anunció Mateo durante la cena. Si están libres mañana por la mañana, me gustaría llevarlos a un lugar especial. ¿Qué lugar?, preguntó Sofía, curiosa por su aire misterioso. Es una sorpresa, respondió Mateo, guiñándole un ojo a las gemelas, que rieron cómplices en el secreto. A la mañana siguiente, Mateo recogió a la familia temprano. Las niñas estaban especialmente agitadas, sabiendo que venían más sorpresas. Sofía, aunque intentaba ocultarlo, también se veía visiblemente curiosa. Mateo condujo unos 20 minutos, dejando el centro de la ciudad y dirigiéndose hacia un tranquilo barrio residencial con calles arboladas y casas amplias. Finalmente, se detuvo frente a una casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado y una entrada amplia. Llegamos, anunció, apagando el motor. Sofía miró por la ventana, confundida. ¿Qué es este lugar? En lugar de responder, Mateo bajó del auto y le abrió la puerta mientras las gemelas ya saltaban emocionadas. Vamos, vengan, dijo, guiándolos por el camino de piedra hasta la puerta principal. Sacó una llave del bolsillo, abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran. El interior de la casa era amplio y luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. La sala tenía un techo alto, muebles cómodos y una chimenea de piedra. La cocina contigua era grande, con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos. Todo estaba impecablemente limpio y decorado con buen gusto en tonos neutros que transmitían calma y calidez. Sofía se detuvo en medio de la sala, mirando alrededor con expresión confundida. Mateo, ¿qué es este lugar? Él respiró hondo, de repente nervioso. Es una casa que compré para nosotros. Sofía se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Quería que tuvieran un hogar de verdad, continuó Mateo, con voz suave. Un lugar con suficiente espacio para todos, con una habitación para cada una de las niñas, un jardín donde puedan jugar, una cocina donde podamos comer juntos. Pero, comenzó Sofía, claramente abrumada por la sorpresa. Ven, mira el resto, la interrumpió Mateo con suavidad, sin querer presionarla por una respuesta inmediata. Sabía que era un paso enorme, un cambio gigantesco en sus vidas. Las gemelas, ajenas a la tensión entre los adultos, ya exploraban emocionadas, abriendo puertas y revisando cada rincón. Y mira,
Hay una habitación solo para mí. Gritó Camila desde algún lugar arriba. Y otra solo para mí. Se oyó la voz de Emilia, igual de emocionada. Mateo sonrió al oír su entusiasmo y luego volvió su atención a Sofía, que aún parecía aturdida. Sé que es una gran sorpresa, dijo suavemente. Y quiero que sepas que no hay presión. La casa es para ustedes independientemente de cómo decidamos seguir adelante como familia. Sofía lo miró a los ojos, finalmente encontrando su voz. ¿Compraste una casa para nosotros? Mateo asintió. Para que las niñas tengan el espacio que merecen. Para que no tengas que trabajar en 2 empleos solo para pagar la renta. Para que tengamos un lugar donde construir recuerdos juntos. Es demasiado, Mateo, susurró Sofía, visiblemente emocionada. No podemos aceptar algo así. Si pueden, insistió él con suavidad. Son mis hijas, Sofía. Quiero darles todo lo que no pudieron tener durante los últimos 7 años. Antes de que Sofía pudiera responder, se oyeron pasos apresurados en las escaleras y las gemelas aparecieron, con los rostros encendidos de emoción. Mami, hay un patio enorme detrás de la casa. Exclamó Emilia. Y hay un árbol perfecto para una casa del árbol. Agregó Camila. ¿Les gusta? Preguntó Mateo, aunque la respuesta estaba claramente escrita en sus rostros radiantes. Es la mejor casa del mundo, declaró Camila con convicción. Emilia, siempre más perceptiva, miró a su madre notando su expresión emocional. ¿No te gusta, mami? Sofía se recompuso rápidamente, no queriendo opacar la alegría de sus hijas. Es hermosa, cariño. Solo estoy sorprendida. ¿Vamos a vivir aquí? Preguntó Camila directamente, mirando entre los 2 adultos. Mateo dejó la pregunta para que Sofía respondiera, sin querer presionarla. Sofía respiró hondo, mirando una vez más la casa amplia y acogedora, el rostro esperanzado de Mateo, los ojos brillantes de sus hijas. Cada instinto protector quería negarse, mantener su independencia, no aceptar algo tan grandioso. Pero también había una nueva voz dentro de ella, una que hablaba de posibilidades, de un futuro donde sus hijas tendrían todo lo que merecían. Donde ella misma podría finalmente respirar sin el constante peso de las preocupaciones financieras. Creo que sí, respondió al fin, con voz suave pero firme. Si eso es lo que todos quieren. Las gemelas gritaron de alegría, saltando y abrazándose entre ellas. Mateo sonrió, con un alivio visible en el rostro. Hay una cosa más, dijo cuando la celebración inicial se calmó. Quiero mostrarles algo especial, niñas. Las llevó de vuelta arriba hasta una puerta cerrada que aún no habían explorado. Esta es una habitación especial, explicó, por si quieren estar juntas en lugar de en sus habitaciones separadas. Al abrir la puerta, reveló un espacio mágico, una habitación grande decorada con una combinación perfecta de los estilos contrastantes que las gemelas habían elegido en la tienda. De un lado, los tonos suaves y patrones delicados que prefería Emilia. Del otro, los colores vibrantes y elementos juguetones que amaba Camila. En el centro, un área común donde los estilos se mezclaban armoniosamente. Todas las compras del día anterior, los juguetes, los accesorios decorativos, estaban allí, perfectamente dispuestas. La casa de muñecas ocupaba un lugar de honor contra una pared, y una estantería llena de libros cubría otra. «Es nuestra habitación de ensueño», exclamó Emilia, corriendo adentro para explorar. 2 semanas después, la mudanza estaba completa. El pequeño apartamento en la calle Maple había sido cambiado por la amplia casa en el barrio Arbolado. Sofía seguía trabajando, pero solo en un empleo, con horarios que le permitían estar en casa cuando las niñas regresaban de la escuela. Fue en este nuevo capítulo de sus vidas cuando ocurrió el primer evento escolar con Mateo oficialmente como padre, una feria de ciencias, donde las gemelas presentarían un proyecto sobre el ciclo del agua, que habían preparado con su ayuda. Mientras los demás niños daban sus presentaciones,
Mateo estaba junto a Sofía en el público, intercambiando miradas orgullosas cada pocos minutos. Cuando llegó el turno de las gemelas, se pararon con confianza junto a su póster colorido. Nuestro proyecto es sobre el ciclo del agua, comenzó Emilia, con voz clara y firme. Y nuestro papá nos ayudó a construir este modelo, agregó Camila, señalando la maqueta tridimensional que mostraba el proceso de evaporación y precipitación. El orgullo en sus rostros al decir nuestro papá era evidente para todos. Después de la presentación, cuando recibieron un cálido aplauso, corrieron directamente hacia Mateo, quien las abrazó con fuerza. Estuvieron increíbles, las elogió, genuinamente impresionado con su confianza. Fue gracias a tu ayuda, respondió Emilia, con los brazos aún alrededor de su cuello. Mientras Camila corría a mostrar algo a una compañera, Emilia se quedó un momento más, abrazada a su padre. Se inclinó y le susurró al oído. Menos mal que te encontramos. Ahora ya no tienes que fingir ser nuestro papá. Eres nuestro papá para siempre. Mateo sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder con palabras. En cambio, solo la abrazó más fuerte y besó la coronilla de su cabeza. Sofía observó la escena desde unos pasos atrás, con el corazón finalmente en paz. El camino hasta aquí no había sido fácil, años de lucha solitaria, de miedos y dudas, seguidos de semanas de adaptación y cambio. Pero mirando ahora a su familia, sus hijas felices y seguras, el hombre que había redescubierto de una forma tan inesperada, supo que estaban exactamente donde debían estar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un like porque ayuda a que esta historia llegue a más personas. Nos vemos en la próxima historia.